Si usted piensa que la salvación no se pierde, déjeme decirle que usted cree en una doctrina que no tuvo cabida en la iglesia por los primeros 4 siglos de la historia. Es decir, los discípulos del Señor, que son los apóstoles, los discípulos de esos apóstoles, los discípulos de los discípulos de esos apóstoles, no creyeron que la salvación no se perdía. Por ejemplo, tenemos a Ireneo de Lyon, apologista en contra del gnosticismo, que pastoreó una iglesia en Lyon, Francia, considerado por el mismo Policarpo, que era discípulo directo del apóstol Juan, como el mejor discípulo, hablando de Ireneo. En el año 202, en su colección de libros llamado Contra las herejías, libro 4, capítulo 41, verso 3, Ireneo dijo lo siguiente: porque así como entre los hijos de los hombres que desobedecen a sus padres, siendo desheredados, siguen siendo sus hijos por naturaleza, pero por la ley son desheredados, pues no llegan a ser herederos de sus padres naturales. Así también sucede con Dios. Escuche bien, aquellos que no le obedecen son desheredados por Él. Han dejado de ser sus hijos, por lo que no pueden recibir su herencia. Más abajo, Ireneo sigue diciendo: pero cuando se conviertan y se arrepientan y dejen el mal, tendrán el poder para llegar a ser hijos de Dios y recibir la herencia de inmortalidad que es dada por Él. Por esta razón, pues, llamó a aquellos hijos del maligno, y cita Mateo 25:41 y Mateo 13:38, que prestan atención al diablo y hacen sus obras. Pero estos son, dice Ireneo, al mismo tiempo todos creados por el único y mismo Dios. Sin embargo, cuando creen y se sujetan a Dios y continúan y guardan su doctrina, son hijos de Dios. Pero cuando han apostatado y caído en transgresión, se les atribuye a su jefe, el diablo, a aquel que fue el primero en ser causa de apostasía para sí mismo y después a otros. Entonces Ireneo decía que un hijo de Dios podía, por desobediencia y apostasía, perder su herencia y por ende dejar de ser hijo de Dios. En el capítulo 27, verso 2 del libro 4, contra las herejías, escuche bien, contra las herejías, esto quiere decir que Ireneo de Lyon pensaba que los que creían que la salvación no se perdía era herejía. Él dice lo siguiente: debemos temernos a nosotros mismos, al menos después de haber llegado al conocimiento de Cristo. Si hacemos cosas que desagradan a Dios, no obtendremos más perdón de pecados, sino que seremos excluidos de su reino. Y por eso Pablo dijo: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Romanos 11:21. No dijo estas cosas a los de afuera, sino a nosotros, dice Ireneo, para que no seamos expulsados del reino de Dios haciendo tales cosas, sabiendo que lo que conserva su vida, es decir, la obediencia a Dios, es bueno. Puede guardarlo diligentemente y con toda seriedad. O sea que en el siglo III, Ireneo, apologista de la fe cristiana, considerado por Policarpo como el mejor de sus discípulos, pastor de una iglesia en Lyon, Francia, pensaba que alguien podía ser expulsado del reino de Dios, es decir, perder su herencia, perder su salvación si apostataba de su fe. ¿Por qué será que Ireneo entendía de esta forma el mensaje de la Biblia? ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña a una sola voz. Voy a seguir dando otros ejemplos en los siguientes videos. O sea que si usted quiere escuchar más, sígame por favor, compártalo, de su like y su comentario, déjelo ahí en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video.